Y, y, Es y que qué no más es sé. que no, así el peor oso que yo haya tenido en mi vida, no sé, estoy pensándolo todavía. Que no por esa pregunta sí me dejaron, no sabía, no sé qué responder. No, ni Y idea. para el siguiente ya pienso, ya les digo. ¿Sí? Listo. ¿Qué dice Camilo? Pues buenas noches, mi nombre es Camilo Rincón, tengo 20 años, actualmente trabajo en una empresa de químicos. Mm, tengo los estudios pausados y el pedoroso es que me hayan gritado en la calle una amiga Uy. Y luego, ¿cómo lo gritaron? al lado de un CAI. Ah, Todos prevenidos ya. Sí, ya. Bueno, y Nicole, no recuerdo si ya lo habías hecho. Si, pues dinos, ya lo hice o no. ¿Tienes alguna experiencia? Sí, yo ya lo había hecho recién, el primer día que estuve. Ah, bueno, no me acordaba. Bueno, gracias. Sí, sí, Daniel, ¿se señor. acordó de algo? ¿Vale? Sí, ya me acordé. A ver. Pues, sí, yo estaba con mi hermana, y veníamos del colegio y pues nosotros siempre, como el colegio queda, yo vivo en Engativá y nosotros íbamos al colegio en Chapinero, nosotros cogíamos el Transmilenio y estaba, nosotros siempre nos devolvíamos como a las 4 de la tarde. Y a esa hora, era hora pico, mucha gente. Y pues yo tenía como 12 11 años y yo estaba así, yo venía con mucho sueño, pero eso estaba lleno y no me podía sentar. Y yo me quedé dormido parado y me caí en medio de toda la gente. Yo me caí en medio de toda la gente. Y, y una señora, una viejita se levantó y me dijo Se cayó. que me levantara, que pasó, que me había desmayado algo. Y yo la verdad estaba tan dormido que yo seguí, la señora me dio el puesto Y y siguió me quedé durmiendo. durmiendo. ya saben, estrategia para conseguir silla en el bus. Desmáyense. Oigan, hablando de eso, les voy a contar una que me pasó. Yo, cuando estaba en la universidad, estudiaba de noche y trabajaba, en el día estudiaba en la noche. Entonces yo salía, pues, no sé, a las 6 de la mañana de mi casa o 5:30 me levantaba y llegaba a las 11. O sea, era un horario súper largo. Y en una de esas salía como a las 10 de la universidad, iba con un amigo para la casa. Póngale que nosotros estudiábamos en Chapinero, vivíamos en Fontibón. Y entonces cogimos un Transmilenio y decíamos, ¿sabe qué? Subámonos en este, iba hacia el norte, pero suponíamos que en algún momento iba a ser el retorno y ya cogía hacia Fontibón. Y dijimos, subámonos en este que viene desocupado, nos vamos durmiendo porque estábamos muy cansados, nos vamos durmiendo y ya, después llegaremos al portal, por no coger el que iba muy lleno. Lo cogimos, nos quedamos dormidos y cuando nos dimos, íbamos para el portal El Dorado y resultamos en Héroes y el Transmilenio estaba parqueado. Y nosotros nos despertamos y le dijimos al señor, estaba ya como entrando a su ruta y le dijimos, señor, usted no va para El Dorado, usted no da la vuelta. Y él dijo, no, es que hasta aquí llega la ruta. Y nosotros sí lo entendemos, pero usted tiene que devolverse. No me voy a devolver. Esta es la última ruta. Y nosotros, no señor, por favor, no. A las 10:30 de la noche nosotros en Héroes, sin plata, sin nada, por andar durmiendo y coger la ruta que no era. Eso del Transmilenio es súper chévere. Bueno chicos, ¿alguno se acuerda que hablamos hace 8 días? No estuve. A ver, de los que estuvieron, estuvo Daniel, estuvo Andrés, Jimena. ¿Se acuerdan algo? Pues arrancamos con una pregunta. ¿Sí se escucha? ¿Se Sí. escucha? Que dice, ¿para qué o por qué estamos aquí? Entonces, como cuál es el Significado. objetivo, la meta de nuestras vidas. ¿Para qué o por qué estamos aquí? Y se dieron como
como un problema, unas soluciones y como unos pasos a seguir, pues según lo que dice Dios y la Biblia, de cómo ver ese propósito y eso. Listo, súper. ¿Algo que quieran añadir más? De pronto, Jimena, que estuvo. Pues básicamente el significado de nuestra vida, de, de encontrar el significado de nuestra vida a través de, pues de seguir a Dios, de conocerlo. De conocerle, súper bien. ¿Alguien más? ¿Daniel? Eh, sí, hablaron más que todo sobre cómo encontrar ese propósito en el Señor. Estaba pensando y también hablaron sobre tienen unos pasos para encontrarlo, unos pasos o cómo llegar a cómo poder llegar a encontrar ese propósito. Pero en ese momento no lo recuerdo. Entonces, sí, No. Nos tocó devolvernos. Y eso que la grabamos y todo y la enviamos. Bueno, me acuerdo que David nos compartía una pregunta y era el significado de nuestra vida. Y en medio de la conversación decíamos que todos tenemos un propósito, sino que algo nos apartó de eso, ¿cierto? Que era como conocer a Dios y Él era el que nos daba a la hora final el propósito que realmente valía, porque muchos podemos decir, no, mi propósito es ser esto, esto y esto y esto y esto, pero al final eso puede no ser nuestro verdadero propósito. Y David nos decía que lo que nos separó de Dios y del propósito fue como el pecado. Bueno, dentro de ese propósito, digamos que teníamos de Dios, pues teníamos que podíamos conocerlo, que teníamos dominio sobre toda la creación, que teníamos el éxito asegurado, que tendríamos la bendición, la provisión asegurada, ¿sí? Y que seríamos hijos amados por Dios. ¿Listo? Entonces todas esas cosas son parte de las cuales por las cuales estamos en este mundo, ¿sí? Porque somos una creación de Dios, pero no solo una creación como cualquiera, sino que somos hijos y que somos amados por Dios y por lo tanto podemos tener derecho a todas las cosas. ¿Por qué entonces hay gente con sufrimiento, con tristeza, con dolor, con 10.000 vainas? Porque se apartan de Dios. ¿Y cómo se apartan de Dios y cómo se apartan de ese propósito que tiene Dios? Por medio del pecado, que ya en otras sesiones también habíamos hablado de que era el pecado, hacer las cosas mal, hacer cosas malas, ¿sí? Y los 4 cosas que teníamos como para reconciliarnos con Dios era creer en Dios y en Jesús como nuestro Salvador, declarar esas palabras de que Jesús es nuestro Salvador, de que Él murió por nosotros, arrepentirnos de pecado y pues darle toda la gloria a Dios. Entonces al final hicimos una oración como dándole nuestras vidas a Jesús y pidiéndole perdón por nuestros pecados. Ese fue el resumen de la sesión pasada. Listo, y hoy vamos a hacer una pequeña continuación de ese tema y quiero que miren el siguiente video que nos habla un poco de esto. Un segundo. A ver, presentar, momento. Soy Darlene. Hoy hablaremos de cómo crear una dirección de correo electrónico. Si ya tienes Amigos, una de mis biografías favoritas que alguna vez he leído es la del célebre creador de la compañía Apple, Steve Jobs. Y en muchos aspectos, Steve Jobs para mí es como una inspiración. También fue el cofundador de la compañía Pixar, que es la compañía que le regaló al mundo las majestuosas películas de Toy Story, con Woody y Buzz y el resto de su pandilla. Y el concepto original de estas películas se basaba en la idea de que todo producto, en este caso juguetes, tiene un propósito para el cual fue creado. Y según Pixar, en un mundo imaginario, si los productos tuviesen sentimientos, ellos serían felices al cumplir con su propósito, pero tristes al no cumplir con su propósito. Entonces,
En el caso de Toy Story, estos juguetes sabían que su propósito era obviamente divertir y entretener a los niños, y esta era su vida, todo era perfecto, cumplían con este propósito, hasta que Andy, su dueño, crece y se olvida y ya no juega con algunos de ellos, y estos juguetes entran en crisis, se llenan de confusión y ansiedad porque han perdido su capacidad de cumplir con su propósito. Míos, ¿cuál es el propósito de sus vidas? Algunos de ustedes están en la escuela o en la universidad, o quizás ya trabajan o hacen dinero o se quieren casar, quieren hacer esto y lo otro. ¿Para qué? ¿Cuál es el punto realmente? Algo que yo encuentro interesante es que la Biblia comienza con un libro llamado Génesis, y este contiene una historia que muchos hemos escuchado. Y en esta historia, Dios crea un hermoso jardín lleno de frutas y verduras, y coloca al hombre y a la mujer en él para que lo disfruten, pero también para que lo trabajen y lo cuiden. Y ahí mismo Dios les dice: multiplíquense y llenen la tierra y dominen el resto del mundo. En otras palabras, desde un principio, lo primero que les dice es: hay mucho por hacer en este mundo, y su responsabilidad es trabajarlo, cuidarlo y hacer que el resto del mundo entero se vea así de hermoso como este jardín. Solo han pasado 2 capítulos en la Biblia y hasta ahora sabemos esto. Estás aquí por Dios y para Dios. Y el tiempo en el que naciste, el lugar en el que naciste, las circunstancias a tu alrededor, tus talentos, habilidades, intereses, nada es accidente. Tu vida tiene un propósito aquí y ahora. Y ese propósito tiene que ver con trabajar, crear, ejercer cuidado, dominio, servir, multiplicar, traer el bien al mundo y hacer que el resto del mundo se vea hermoso. ¡Wow! ¿Cómo logramos eso? ¿A través de algún servicio en la iglesia? Por supuesto que sí. Pero no solo ahí, también en el arte, en la política, en los negocios, en la música, en el trabajo, en la educación, en el entretenimiento, en las ciencias y en cada otra área que trae restauración y sanidad y justicia y belleza y bien a la humanidad y a este mundo creado por Dios aquí y ahora. ¿Cuál es tu papel en todo esto? Te doy una pista. Tiene que ver con tus pasiones, tus sueños, tus cargas por las necesidades a tu alrededor, tus intereses, tus talentos y más. ¿Eso explica 100% de una vez por todas tu propósito específico en esta vida? No. Pero me parece que este es un buen inicio a esta enorme y compleja e interesantísima conversación. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Déjamelo saber en los comentarios. También cuéntenme, amigos, cuáles son sus intereses, sus pasiones, sus sueños, o qué están haciendo con sus vidas que les permite avanzar en dirección a su propósito. Me gustaría saber. Bueno, chicos, con base en esto y en lo que vimos hace 8 días, ¿ustedes qué pueden decir acerca de sus pasiones, de sus deseos, de esas metas? ¿Qué nos podrían decir? A ver, alguno. Y sobre esta misma pregunta quisieran que se tomaran ahí 2 segunditos, no, 1 minuto, para pensar el por qué de pronto usted también ha decidido ser parte de esta reunión y se conecta y ¿por qué? A mí me gustó mucho lo que decía al final, que parte de cómo descubrimos ese propósito también es descubriendo o viendo y aprovechando los talentos y los dones que tenemos. Eso me gustó. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan? A ver, ahí les boté 2 preguntas. ¿Quién quiere responder? Andresito, ¿hasta las anotó y todo? Pareció. ¿Qué pasó? Que pensé que ¿Quién habías quiere anotado las responder? preguntas. No, estoy pensando. A ver, piensen ahí un segundito. Recuerden que desmutear el micrófono es gratis. Prender la cámara también, hablar. No les vamos a cobrar. Y no les estamos sacando nota buena ni mala. Micrófonos abiertos. Como 4.000 más. ¿Qué No, opinas? ya. Repite la Nicole pregunta. se arrepintió. Bájale un poquito. Sí.
Yo quiero preguntar de pronto a Kate, que no la hemos escuchado. Kate, ¿tú por qué, digamos, por qué te motiva para conectarte los jueves a las 8 a esta reunión? ¿Tú qué crees? Pues, no sé, me gusta aprender palabras, conocer. Es bueno compartir, no sé, y aprender de... Gracias, Kate. ¿Qué opina Brian? ¿Por qué conectarse? ¿Por qué conectarme a esta reunión? Sí, Porque me gusta el mensaje. Realmente es una palabra muy, ¿cómo decirlo así? Sin tanto enredo, muy clara y realmente siempre lo deja uno como marcado. Se me gusta mucho. Gracias. ok, gracias. ¿Qué opina Eduardo desde tan lejos? Tan lejos. ¿Por qué te animas a conectarte? Eduardo siempre se queda frisado. Eduardo, sí. ¿Qué Más que nada, opina yo creo que Jime? es por aprender un poquito más al Ahí está respecto Eduardo. de la vida y de cómo funciona, cambio de perspectiva. No sabría dar una respuesta concreta realmente. Que aprender No. un poco. Aprender un poco. Bueno, ¿saben por qué les pregunto esto? Porque en medio de ese gran propósito, pues, que estamos buscando en nuestra vida, nosotros les decimos, oigan, la única forma de poder encontrarlo es por medio de Dios, o sea, un propósito realmente significativo. Y para poder acercarnos a Dios, pues es necesario que usted quiera hacerlo, ¿cierto? Si usted quiere conocer qué opina Él de su vida, pues usted se acerca y quizá alguna de esas razones es por lo cual usted está en esta reunión. Y usted dice, bueno, ¿qué opina Dios? Me imagino yo que es una de sus motivaciones. Y alguien que haya cumplido su propósito, aun cuando no quería humanamente hacerlo, pues ¿quién fue? ¿Quién crees que fue? Jesús. Fue Jesús, Jesús. y en algún momento lo hablamos. Y fue cuando él decía, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso ya es una señal de, esto no lo quiero hacer, pero lo hago porque sé que voy a cumplir mi propósito. Bueno, y para los que no saben, perdón te interrumpo, eso lo dijo Jesús en oración antes de morir, antes de, sí, de ser capturado y de que lo judicializaran a muerte. Sí, él estaba orando y le dice a Dios, Dios, si es posible que yo no pase por esto, pues ayúdame, pero que no se haga lo que yo quiera, sino que se haga tu voluntad. ¿Sí? Entonces ahí él no hizo lo que él quiso, sino que cumplió la voluntad de Dios para cumplir su propósito, que ¿cuál fue? Pues salvarnos. Salvarnos. Y humanamente no quería hacerlo. Ese es una de las partes en las que vemos que él cumplió el propósito. Pero les traje un video de una historia, pues, de Jesús, que está en Lucas. Se los traje en video por si les da pereza leer. Entonces, es más o menos la historia que está ocurriendo en Lucas. Ya ahorita les confirmo el verso. Y es cuando él ya está acusado, Jesús, y va a donde Pilatos, que era en su momento como el rey, y el gobernador romano, y todo el mundo lo quiere apedrear. Entonces veamos qué es lo que pasa en esta situación. Un hombre que desvía al pueblo. Y he aquí, habiéndole interrogado, no he hallado culpa alguna en este hombre de lo que le acusáis. Lo envié a Herodes. Y tampoco él halló que ninguna cosa digna de muerte ha hecho.
Yo le soltaré entonces después de haberle castigado. Según la costumbre, en esta época del año un prisionero es liberado. Barrabás. Suelta a Barrabás. ¿Qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? Crucificarlo. Crucificarlo. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Bueno, yo quiero que con esta imagen usted se quede ahí en la cabeza y usted vaya y sea uno de los que está ahí en esa multitud viendo a Jesús. Y lo sorprendente de esto, y es lo que siempre hemos dicho, es su capacidad para sobreponerse a cumplir su propósito pese a todo lo que estaba pasando a su alrededor. Entonces, yo les quiero poner un contexto de esta historia, y es que creo que Jesús en ese momento ya llevaba como unos 2 años o 3 de estar predicando. ¿Sí me explico? O sea, él creció y demás, empezó a hacer el ministerio, a predicar en un lado, en otro, no sé qué, a hacer milagros. Bueno, ustedes han visto todo lo que se sabe de él. Y llega este momento donde imagino que muchos de los que están ahí en la multitud recibieron milagros de él. Muchos de los que están ahí en la multitud escucharon sus mensajes, escucharon lo que él decía, dijeron, no, sí, él es chévere, yo creo en él, su ideología me gusta, no sé qué, es un maestro. Pero en este momento, cuando tenían que decir, yo sí lo conozco, él me sanó, o yo sí lo conozco, no sé qué, nadie dijo nada. Después de esta escena que vemos, de pronto si usted ha visto esas películas o no, bueno, en la Biblia dice que de ahí para adelante empieza como todo el sufrimiento, ¿no? Lo empiezan a golpear, lo empiezan a abuchear, lo empiezan a maltratar hasta que llega a la cruz y bueno. Pero entonces yo quiero que usted piense qué pasaba por la mente de Jesús en ese momento. ¿Qué creen que pasaba? Cuando, pónganse a pensar, usted le ayudó a alguien a sanar una enfermedad, usted le dio a alguien una palabra de esperanza y el día de mañana ni siquiera es capaz de saludarlo, ni siquiera es capaz de decir, yo lo conozco, él me ayudó, sino antes lo echa al agua. ¿Cuántos de ustedes han tenido esos amigos, supuestamente, no? Porque ahí en medio de todos esos, no solo estaba gente que medio lo conocía, sino también estaban sus amigos más fieles, que entre esos estaba Pedro. ¿Se acuerdan que hablamos? Que se le acercaron y le preguntaron, oiga, ¿y usted conoce a esta persona? No, yo nunca lo conozco. Bueno, esa historia ya la hablamos. ¿Qué creen que pasaba por la mente de Jesús? ¿Y qué pasaría por su mente si alguien le hiciera eso? No, pues debe ser muy difícil. Seguramente se sintió dolido, ¿no? O sea, porque él ayudó a muchas personas, pues uno porque él, siendo el Mesías, podía hacerlo y también los amaba. Y ciertamente no hizo nada mal, o sea, es como, no sé, seguramente se sintió muy decepcionado de todo lo que hizo y como mostrándole a las personas, o sea, para que vieran con sus ojos que lo que él decía es verdad, para que cambiaran de opinión o simplemente se callaran. Entonces yo supongo que le dolió mucho y también, pues espiritualmente y físicamente lo que le hicieron. Entonces, pues yo creería que eso sintió, no sé. Claro. ¿Quién más quiere decir algo? Es que
Imagínense usted y yo en esa posición. O sea, seguramente decimos, no, mire, Angélica, su propósito es salvar a Daniel, a Andrés, a Brian, no sé qué, y llevarlos a X lugar. Y un día antes, Andrés y Daniel se ponen a hablar mal de mí, se ponen a renegar, se ponen a decir, esta vieja no sabe nada, no sé qué, bla, bla, bla. Pues, ¿qué hace uno humanamente? Ay, ¿sabe qué? Hasta luego, suerte. Obvio, o sea, humanamente uno, vean estos desagradecidos, si les estoy prometiendo algo y me tratan así, hasta luego. Él pudo decir eso. O él en su posición de hijo de Dios, Dios, por favor, mátalos a todos. Nadie merece ser salvo porque es que son unos desagradecidos. O sea, vayámonos a ese pensamiento humano. Él pudo decir, ¿y yo por qué voy a sufrir por esta manada de incrédulos? Por esta manada de gente desagradecida que antes busca mi muerte. Por lo menos una muestra de afecto como, qué embarrada por lo que vas a pasar, ¿no? Pero nada, simplemente fue ser esquivos, fue no solo pensar en lo que decía Mateo 27, de el dolor de él, de decir, uy, Señor, si es posible, quita de mí este sufrimiento, pero que se haga tu voluntad. O sea, humanamente, él sabía que iba a sufrir, físicamente hablando, pero no era solo eso, era el trato de la gente. Entonces, ¿ustedes por qué creen que él no huyó de esa situación? Él pudo haber dicho, ¿sabe qué? Dios, no quiero esto, esta gente no vale la pena, yo mejor me voy. Me voy a mi pueblo otra vez, o me voy a otro lado del mundo, porque no vale la pena sacrificarme de esta manera, o que esta gente me hable así, o lo que sea. ¿Por qué creen que él sigue adelante? ¿Qué opina Jimena? Yo creo que Dale, Daniel. Yo creo que es porque él conocía su propósito y él no quería, él a pesar de todo, él ya sabía lo que tenía que pasar y pues que él no iba a desistir de eso porque él ya sabía para qué iba o para qué había venido a esta tierra. Es verdad. Y pues que tuvo que padecer todo eso porque pues yo creo que nos también, aparte de enseñarnos a nosotros que sí se puede, pues que él o sea, él era parte de su propósito, era parte de lo que él había venido, de lo que él es. Yo creo que sería como lo que él vino a hacer en el mundo, hacía parte de su propósito. Claro, hacía parte de su propósito, y la otra que dice Kate es, nos amó o nos ama, y por eso hizo eso. Pero entonces, yo digo, o sea, es increíble, por eso les digo, pónganse en su lugar por un segundo, en el contexto de la historia, todo lo que iba a pasar, y recibir, en vez de gratitud, como tanta deshonra, como no me importa lo que vas a hacer, dices que me vas a salvar, pero pues no me importa, si vas a morir, ve y mueres. Entonces es como ver un amor. ¿Quién ama así? Es mi pregunta. ¿Quién ama aun cuando no nos están amando? ¿Usted se quedaría callado como lo hizo Jesús frente a esas acusaciones? Seguramente no. Dale, Nati. Yo quería, lo que tú dices dentro de todo lo que el Señor nos enseñó y nos ha enseñado, es que uno de sus propósitos era decirle a la humanidad que se podían superar todos esos obstáculos teniendo a Dios, que se podía, o sea, que aún nosotros como sus seguidores y como sus hijos vamos a pasar situaciones, porque como dice la palabra, que no hay un sumo sacerdote que no sepa todo lo que nosotros vivimos y lo que tenemos que sufrir, porque él tuvo que vivir el rechazo, tuvo que aguantar, soportar el que hablaran mal de él, aún él siendo bueno con las personas, y eso no cambiaba su naturaleza, ¿sí? Eso no lo cambió. Entonces, uno de sus propósitos, una de las enseñanzas que nos dio Jesús a través de ese propósito era también que fue enseñarnos a ser obedientes hasta la muerte. Él fue obediente hasta la muerte. Entonces, obediente al Padre, aun aunque fuera en contra de lo que él quería. Y
pues sin duda pues la obediencia, pero también como todas esas situaciones que tuvo que vivir para que nosotros también entendamos que, o sea, el sacrificio que él hizo y que nosotros también a veces hacemos sacrificios por amor, y él lo hizo por amor, pero un amor pues divino que no se puede comparar y que por eso no hay cómo agradecer y no tiene precio, o sea, el precio que él pagó fue muy alto y fue con sangre. Entonces, son varias cosas que están dentro de ese propósito que nos enseñan, es como, bueno, el sufrimiento que trae, o el sacrificio más bien que trae, recompensa, también trae la gloria, la honra para él. Y bueno, pues como es. Ay, gracias, Nati, total. Y es que les traje estos dos ejemplos, como aparece ahí en la imagen que les comparto, y es dos momentos en los que él continuó con su propósito yo creo que en su mente humana no tenía lógica su propósito por lo que veía a su alrededor, ¿sí? O sea, mi propósito es salvar a toda esta mano de gente que está diciendo que me maten, básicamente, ¿sí? Es como, no tiene sentido ese propósito, como así. Se supone que va a valer la pena, pero nadie lo entiende, entonces ¿para qué muero? Va a ser en vano. Entonces es entender cómo Jesús nos muestra la importancia de conocer el propósito. Y una vez lo conocemos, irnos con toda, con ese propósito, aunque no lo entendamos en su momento. Yo creo que Jesús humanamente muere y dice, Señor, solo tú, o sea, le dice a Dios, solo tú sabes si esto vale la pena, porque de ahí para adelante, pues no lo sé. Y hasta el sol de hoy vemos cuánto ha valido ese sacrificio. Algo de lo que pasó ahí, y quisiera hacerles una pregunta, y fue algo que también hablamos hace 8 días, y es la siguiente imagen. Esto, para ustedes, ¿qué es esto? Esta palabra, ¿qué significa? ¿Qué han oído de ella? Brayitan, ¿qué opinas? ¿Cuál imagen, muchachos? No veo. ¿No se ve? No. ¿Alguien ve la presentación? Sí, yo. Sí. Bueno, sí, ahí está la presentación. No sé, ¿será que se tiene que correr o algo? No, acá está, ahí está presentando. Mueve como en Bueno. tu celular de pronto las pestañas de las personas a la primera. La imagen dice gracia, la palabra gracia. ¿Qué creen que significa eso? Jimena, Dylan, ¿qué es eso? ¿Qué han oído de eso? ¿Qué opina Jimena? Bueno, gracias. No, gracias. Es complicado. Como lo que transmitimos hacia los demás, la forma en la que ellos perciben o la imagen que tienen de nosotros, como lo que sienten cuando están con una persona, creo yo, o sea, yo lo interpreto de esa forma. Ok. Sí, a veces se interpreta así, ¿no? Como, es que ese muchacho tiene gracia, como si fuera... Yo soy muy agraciado. Esas otras versiones de la gracia. Pero, ¿qué más pueden decirnos acerca de la gracia? ¿Qué piensa Dylan? Hola, Dylan, qué bueno verte acá. Hola, buenas noches. Hola. Es como las cualidades de cada uno. Cualidades, ok. Nicole creo que fue la que escribió. Sí, Nicole dijo dice como alegría. Ok. ¿Qué dice Brian? Y Natalia, que nos saquen de la duda. Pues la gracia es ese algo inmerecido. Es algo que no, es como una, no sé cómo tampoco explicarlo, pero es como... Un regalo. Exacto. Es el regalo que Dios nos dio, que es algo inmerecido, no porque hayamos hecho algo bueno o porque lo merezcamos realmente, sino que la gracia
si bien como el Padre lo ha dicho, somos salvos por gracia, porque Él ya pagó un precio, aun cuando yo no lo haya, no lo merezca ni lo haya buscado, ¿me entiendes? Entonces es la gracia y somos salvos por gracia, pero pues bueno, más adelante hay otras cosas del tema de la salvación, pero es como algo que tú que le pones a la persona y que lo ves, no le ves, digamos, como los defectos, sino que le ves mejor lo bueno y pues hayas gracia, hayas algo especial. Gracias, Nati. ¿Qué piensa Daniel? Sí, tal cual lo mismo, que es inmerecido, que aunque no lo merecíamos, según el contexto bíblico, sí sería eh, un regalo inmerecido, que no nos merecíamos el perdón o lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Gracias, Dylan. Daniel, perdón. Es que ¿saben qué pasa respecto a lo que nos compartía Dylan y algunos chicos? Gracia, sí es lo que ustedes dicen, o sea, es como, creo que Dylan decía, es como lo que caracteriza a una persona, sí, porque una vez dice es que como si fuera la chispa, como, la empatía de una persona. Eso es en un cierto modo. Pero la gracia también, hablando de la Biblia, es como lo que ustedes dijeron, un regalo inmerecido. La gracia es cuando Jesús viene y muere por nosotros y nos dice, no me importa si Natalia me va a amar, si Andrés me va a amar, yo les voy a ofrecer como este pase de salvación por si los quieren tomar. ¿Y por qué se lo dan? Entonces yo les voy a hacer un pequeño ejemplo. Esta semana salimos a la calle y lo llaman a él y le dicen, oiga, mire, es que estábamos en su portería y tiene una pizza, ¿puede salir a recogerla? Y David dice, ¿pizza? No, señor, está equivocado, yo no he pedido nada, hasta luego. No, señor, espere, sí, es una pizza ya paga. Y uno todo emocionado, ¿cómo así que ya paga? Ya voy. Y decían como, sí, es una pizza ya pagada. Y no tenían ni nuestros nombres siquiera, como para decir, mire, es para fulanito. No. Decían, no, mire, es este número, es esta dirección, por favor, venga rápido. Ya está paga. Y él le hacía muchas preguntas, ¿pero por qué? ¿Quién la mandó? ¿Cuál es mi nombre? ¿De dónde sacó mi número? O sea, no entendíamos el por qué. Y llegamos, venga, señor, usted sabe quién la envió, no sé qué, no, ni idea. Al final descubrimos que por una notica, reconocí la letra y era un regalo de mi mamá para los dos, una pizza. Y yo la descubrí, pero yo la llamo a darle las gracias y ella me dice, ay, no, la embarré. La idea era que no supieran que fui yo, sino que quería que ustedes vieran que era como un regalo de Dios para ustedes, no era más. Y algo así hizo Jesús, ¿sí? Te da un regalo sin pedirte algo a cambio, como, no, miren, ya, es para ustedes. No importa quién, por eso les decía lo del nombre, no importa quién eres, no importa qué hiciste antes, no importa si me vas a corresponder, te entrego esto. Gracia, inmerecida, ¿sí? Y uno decide tomarla y empezar a caminar diferente. ¿Por qué les hablo de gracia? Porque uno puede entender la gracia de dos formas. Una, para querer ser mejor y corresponder a ese regalo inmerecido, o simplemente como relajarse y decir, pues yo ya soy salvo por gracia, no me importa. Es decir, sigo mi vida porque ya sé que Dios me salvó, porque ya sé que todo va a estar bien, porque no importa qué tanto me esfuerce, pues ya recibí mi regalo. Y va más allá de eso. Entonces vamos a ver un verso que me encanta y quisiera que lo miráramos todos. Dice Romanos 6:1. No sé de pronto quién me lo pueda leer, Andresito, que ahí lo puedes de pronto leer un poco más grande. Romanos 6:1. ¿Qué? Pues diremos, ¿perseveraremos en el pecado
para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, ¿cuántos pueden meditar un poquito en el verso? Dice, ¿qué pues diremos? O sea, les voy a poner un contexto. Romanos lo escribió Pablo. Romanos es una carta que escribió Pablo cuando estaba en la cárcel. Y él dice muchas cosas que uno diría, ¿usted está escribiendo eso desde la cárcel? O sea, no tiene sentido, estaba sufriendo terrible. Y el man dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí, en esta pregunta, hay tres cosas que puedo identificar. Bueno, dice, perseveremos, gracia, primero la muerte y después la vida. Algo contradictorio. Pero más abajo voy a poner exactamente qué quieren, como qué descubrí yo en esta pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Tres cosas. Uno, es una pregunta lógica. Si usted es una pregunta, les voy a leer y volvemos al versículo. Dice, es lógica, es natural y esa pregunta no la hace precisamente un principiante. Veamos el versículo. Dice, vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Es una pregunta lógica, ¿por qué? Porque si el pecado si el pecado ya está controlado por la gracia, ya les explico. Si usted dice, pues puedo pecar lo que quiera, no importa, Dios es amor, Dios me ama, Dios ya hizo todo por mí, pues hasta mejor, porque como dicen a veces, peco y peco. Peco y rezo y empato. Peco, rezo y empato. Más o menos ese es el dicho. Eso quiere decir esta pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, pues mejor, entre más peco, más perdonado soy, ¿no? Es lógica la pregunta. Eso es lo que nos quieren decir acá. Pero él después dice, es natural también porque el pecado divierte. Entonces, si me divierte, pues lo justifico, ¿no? O el pecado no divierte. Yo les pregunto, ¿es fácil decirle no a una tentación? No. No. Y entre más difícil, no. Entre más difícil sea y estemos nosotros entre más débiles, más van a llegar las tentaciones. Y las tentaciones van a llegar en la medida que usted sea débil en algo. Por ejemplo, nos pasó, les vamos a contar, estamos hablando de pizzas porque hace rato no comíamos pizzas. Les voy a contar otro testimonio de la pizza. Quisimos hacer un ayuno y este ayuno es de solo frutas y verduras por 21 días. Y fue duro porque a él, por ejemplo, le gusta mucho la proteína, era duro no comer una arepita, un dulcecito, o sea, eso no fue fácil, un huevito, cosas como esas. Y nos daba muy duro, digamos, a mí me gusta el queso, bueno. Y en el penúltimo día, no les miento, habíamos estado como, no, súper firmes, habíamos rechazado muchas cosas que costaban, pero en el penúltimo día de cumplir esos 21 días, nos reunimos con unos amigos y piden pizza. De sorpresa. De sorpresa. La comida favorita de él y a mí me gusta el queso. Y fue durísimo ver cómo cómo sobraba pizza, cómo... Se ofrecían, ¿quién quiere repetir? Y olía todo el salón, no. Olía todo, sobraba, veíamos como un muchacho repetía, o sea, como 5 porciones se comió una sola persona y nosotros viendo así comiéndonos una naranja, porque no podíamos más. Ay, no, qué lástima. Dale, Nicole, mira, vas en el minuto 44. Voy a volverles a subir el video, entonces desde el minuto 44 puedes cogerlo, Nicole, y terminar de ver la enseñanza, ¿vale? Un gusto tenerte. Y entonces les cuento, ¿por qué toda esta historia? Porque tuvimos que decirle que no, aunque suene chistoso, a esa pizza. Y fue duro, el olor, todos comiendo, todos repitiendo. Y uno, no queremos, y toda la gracias. gente era como, ay, pobrecitos, no comen.
Ah. Y nosotros, gracias. Igual, Nico. Y nosotros, no, gracias, ahí comiéndonos un bananito. Pero, ¿a qué voy con esta historia? A que al ser una de las comidas que quizá más nos gustan, vino el momento de la tentación, vino el momento en el que usted tenía que decidir si seguía con el propósito que se había planteado o decía, pues por hoy, pues no importa. Angélica me miraba así. Nos mirábamos como, yo le doy permiso, usted me da permiso y nadie sabe, ¿listo? Pero pues no, ese no era el punto. ¿A qué voy? A que esas cosas pasan. Digamos, en este ejemplo fue la comida, puntual, pizza. Pero en muchas cosas Dios nos pone como ciertas cositas para probar nuestra fe y para probar que dependemos es de Él y de nada más. Entonces pecar es divertido, nadie les va a decir que no, y el mundo llama a que no importa, pues tranquila, disfruta la vida, tranquilo, ya lo hemos hablado. Pero aquí dice, de ninguna manera, o sea, no vamos a hacer que la gracia abunde simplemente por el pecado, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí me deja algo claro y es dos cosas. Una, no habla de que pequé comer un pedazo de pizza y ya, sino que se vuelve en un acto repetitivo. Peco, rezo y empato, peco, rezo y empato, peco, rezo y empato. Y nunca nos concentramos en realmente cambiar nuestra vida, sino se vuelve en una religión monótona. Y dos, habla aquí claro es de morir. Y si habla de morir, no habla de estar dormido al pecado o hice una pausa al pecado o los domingos cuando voy a la iglesia no peco, pero de lunes a viernes sí, o no sé, se convierte en una religión cuando solo y se convierte en aprovecharnos de esa gracia y no vivirla cuando solo queremos disfrutar y saber que hay alguien que nos perdona. Pero cuando queremos ir más allá y tener esas recompensas de las que hablábamos hace 8 días y esas bendiciones, dar pasos diferentes de fe. Entonces, si quieres baja ahí, es allá. Entonces aquí les traje esta imagen. No quiero que la tomen como una religión, sino como, o sea, como, uy, esto es una religión y entonces yo me denomino cristiano y usted evangélico y usted romano. No, sino que la vean como seguidores de Cristo, de la persona que acabamos de ver en ese video que murió por nosotros. Así terminamos la relación pasada. No es una religión más, la reunión pasada, no la religión pasada. No es una reunión más, sino somos cristianos porque creemos en lo que Jesucristo hizo. Y creemos que Él es como un modelo, ¿cómo no? Es el modelo a seguir para tener una vida conforme a lo que Dios dice. Entonces acá nace esta pregunta, ¿soy crispeto o cristiano? Ya les dije, no es que, no, yo soy católico. No se trata de eso, sino, oiga, muchas veces yo, Angélica, me he comportado como una crispeta, o sea, reficti en lo que he dicho que creo. Porque me he quedado callada, porque con tal de no entrar en controversias he dicho, bueno, sí, está bien, o mejor no opino, o sí, estoy de acuerdo, pero en el fondo sabemos que no está bien, o en el fondo entro y juzgo, en el fondo, no, tenaz esa gente murmurando, ¿no? Es que son terribles, pues ya entré en la murmuración también. O hay personas que se dicen cristianas pero actúan peor que los que dicen no tener fe alguna. Y entonces por eso dicen, si eso es un cristiano, pues mejor yo sigo así. Y esa era otra pregunta que les quería hacer, claro. Por eso en la parte de abajo dice, ya no nos creen. Y es cierto, ya muchos no le creen a los cristianos o a cualquier persona que decía seguir a Jesús porque de pronto la persona actuó mal o nunca ha conocido realmente a Jesús y su estilo de vida y solo lo convirtió en una religión de ir a la iglesia los domingos, de leerse un versículo y ya. Soy cristiano y me creo con la autoridad de juzgar a todo el mundo porque soy mejor que todos. Y por eso ya no nos creen, por eso ya somos como fictis. Eso es ser un cristiano ficti, alguien que no vive realmente lo que predica. Yo también he visto muchos que
hoy ponen un versículo y mañana ponen un meme súper pasado de tono. O inmediatamente después del versículo. Así. ¿Qué experiencias han tenido ustedes? Así, no digan nombres. Pero de pronto que usted diga, oiga, sí, la verdad yo nunca quise acercarme a una iglesia porque pues a ver, gritaba más el que decía ser cristiano que el que no, o hablaba más feo esa persona que la otra. ¿Han tenido alguna experiencia o solo somos nosotros? Sí, claro. Cuéntanos una. Sí, sí, claro. Si uno tiene como un prejuicio, digamos que antes de meterme de lleno, pues yo tenía muchos prejuicios con la gente cristiana. Y prejuicios que estaban como, los veía como justificados porque eran cosas que uno no era testigo, ¿sí? No era como las que a mí me han contado que los cristianos tal y tal, o que ellos suelen decir y predicar otra cosa, ese tipo de cosas, pero entonces sí había como un sesgo que ya venía como, mejor dicho, casi que tatuado en la cabeza. Entonces yo decía que no se justificaba precisamente como lo dijo David ahorita, o sea, como estos cristianos, uno los ve, no sé, en la iglesia y a los 2, 3 días por ahí alegando, peleándose o poniendo cosas ahí locas en las redes. Pero entonces era como, ese prejuicio se me hace que es como también, como si yo lo buscara para tener un pretexto de no pertenecer, ¿sí? Uh-huh. De autojustificarte. Sí, para justificarlo. Porque yo decía, obviamente que es consciente de lo que, digamos, que el cristianismo o la religión, no sé, eh, predica, ¿sí? Y el mensaje que quiere dejar. Uno es consciente y uno sabe cuáles son los pecados. eh, digamos que no hay, es muy difícil ahorita que alguien peque en la ignorancia, ¿sí? Entonces era como una manera de justificarlo. Pero entonces digamos que lo que hacen ahorita ustedes dos de estas reuniones y lo que he venido pues digamos que teniendo como la experiencia, pues ese prejuicio y ese sesgo que tenía pues ya se borró, porque es que es muy importante aclarar cosas y también ser consciente como de uno mismo, no sé, como de lo que uno quiere creer y lo que de verdad es bueno para uno. Entonces sí tenía como muchos prejuicios, la verdad. Y pues no sé si todavía tenerlo, o sea, no sé si todavía hay porque no he hecho como esa evaluación, pero entonces sí hay muchas personas que hacen quedar mal al cristianismo, pero no hablándolo como desde el punto religioso, como de la ceremonia y ese tipo de cosas, sino que es difícil encontrar como una persona que, no sé, uno sienta como íntegra Uh-huh. para decir es un buen cristiano y yo quiero ser como él, pero pues los hay. Es Y verdad. hay. Gracias, Entonces, Andresito, eso está súper. ¿Y saben qué me hace acordar de eso? Como ver Alerta Aeropuerto. Uno ve muchos colombianos en Alerta Aeropuerto y uno dice, ay, que, o sea, no todos somos así, en serio, o sea, somos pues más los azul que no. mejores. No, y lo peor es que dicen como, no, es que viene un vuelo procedente de Colombia y Avianca, es de alto riesgo, tenemos que ir allá. Y uno es como, Así dicen y uno es como, que embarrada, pues porque de todos los vuelos, el que hay que vigilar es el de Colombia con mayor intensidad. Y es algo similar a lo que dice Andrés. ¿Por qué? Porque ya los tacharon, ¿no? Por errores. Y hay que entender algo acá, es que aunque no todos somos así, todos sí somos imperfectos. Y nunca vamos a alcanzar la perfección hasta que, no, es que ni porque nos esforcemos. Vamos a esforzarnos y más adelante vamos a ver cómo, pero hay que entender eso, que la perfección no la vamos a alcanzar y que David es humano, aunque ame a Dios y yo también. Y en eso es que uno empieza a ver cómo abunda la gracia. Porque cuando yo entiendo que fui amada, que fui salvada, siendo un asco de persona porque hay inmundicia en mi corazón, yo digo, pues ¿quién soy yo para juzgar a David por sus debilidades? ¿Quién soy yo para juzgar a David por sus errores? ¿Sí? Entonces uno ya empieza a ver a la gente con gracia y empieza a amar a la gente viendo lo por mejor. difícil que sea, exacto. Yo le decía a Ángel también una vez como que
en mi trabajo me estaba pasando y mi jefe inmediata me decía, mijo, dese cuenta que le están haciendo el cajón en su cara y delante suyo si es su parcero, que no sé qué. Y yo venía y le contaba a Ángel, yo le decía como, amor, es que yo, pues no sé si es así o no, pero yo veo lo mejor de las personas siempre y no espero como nada malo. Eso también es la gracia. Entonces, quiero que usted se vaya con esta palabra hoy. ¿Soy crispeto o cristiano? Cristiano seguidor de Jesús. O soy medio crispeto, como que creo, pero de lejitos. Dice mi mamá, de lejitos y con un palo. Como no me acerco mucho. Entonces, hoy soy realmente un seguidor que busca ser mejor. Para que los demás digan, uy, Andrés, yo quiero tener eso que tienes, es que estás Se pasando nota que eres por... diferente. Oye, No. Andrés, un ejemplo, Dios no lo quiera. Uy, o Natalia, yo qué sé, Eduardo, uy, Jimena, no, te quedaste sin trabajo, o de pronto, por eso digo, no les va a pasar. Pero, bueno, por ejemplo, se quedaron, no, Jimena se quedó sin trabajo, no, Jimena le pasó esto, no, Jimena la mojó un carro, un bus, otros dirían, no, qué salada. Pero uno empieza a decir, yo quiero lo que tú tienes, Jimena, porque mira todo lo que te está pasando y aún así estás bien. O sea, aún así en ti hay paz, en ti hay gozo, en ti hay alegría. Es porque nada de las circunstancias exteriores priman sobre esa gracia que ya hemos recibido. Miren algo de lo que dice, no sé si Daniel me lo pueda leer, respecto a un cristiano. Sí, ya dice, un cristiano es una persona en quien ha sucedido algo sobrenatural, que le da otra naturaleza, una que le permite, por ejemplo, tener una capacidad sobrenatural para amar a alguien con quien normalmente no se llevaría bien, o para tener gozo en medio del sufrimiento, de la persecución y hostilidad, o para tener paz en medio de la guerra, de los problemas o incluso dentro de la tensión familiar. Gracias, Daniel. De pronto, Kate, ¿me puede ayudar con la siguiente imagen a leerla? Porfa. Dale. Dale. ¿Esto o este? ¿Este? A ver, sí. Este tipo de cristianismo es un poco extraño, incluso dentro de las iglesias. Para algunos se ha vuelto algo mecánico o intelectual, pero el ser cristiano es mucho más que un ejercicio intelectual, como aceptar un credo o repetir una oración. El cristianismo es recibir vida. Gracias, Kate, por eso. Y hay una tercera, ¿me la puede ayudar a leer, Jimena? Claro que sí. Un cristiano es una persona en quien Cristo habita. Tenemos la idea equivocada de que un cristiano es quien asiste a una iglesia o ha sido criado en una familia cristiana o vive por la regla de oro, que nadie lo hace, por cierto. Pero un cristiano es una persona que se ha comprometido con Cristo de manera irrevocable para servirlo, seguirlo y vivir para él. Gracias, Jimena. Bueno, les comparto, es una página por si la quieren seguir, se llama Fe y Lógica. Es súper chévere y hacen estudios súper chévere de estas dos ramas. Y es impresionante lo que dicen acá. El cristianismo no es simplemente ir a la iglesia y ya, o decir soy cristiano y punto, sino es una vida diferente. Y dice, si en usted no ha ocurrido algo sobrenatural que le haga, o sobrenatural en el sentido de decir, quiero transformarme, no quiero vivir como el resto vive porque, pues no, ahí es donde ha ocurrido algo en su interior, donde usted ha entendido esa gracia que le fue dada. Y lo vemos en el verso siguiente, se los leo yo. Y esta es la vida que quisiera que todos viviéramos. Esto lo dijo también Pablo y es increíble porque dice, mi antiguo yo ha sido crucificado. Por eso les hablé de una transformación. Miren esto tan chévere. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Entonces imagínense allá en la cruz donde usted ha visto ahí en la pasión de Cristo, donde cuelgan a Jesús y al lado está un ladrón y al otro lado prácticamente que estaba usted también. Ahí dice, estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado
en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la fe y pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. ¿Qué quiere decir esto y por qué es tan chévere? Dice, si cumplir la ley fuera necesario, ¿qué quiere decir esto? Que si Natalia fuera la mujer más buena, bondadosa, generosa, fuera a la iglesia los domingos y demás, pues nada, simplemente Dios hubiera dejado lo que dejó. Mire, sigan estos mandamientos y punto. Y con eso eres salva. Pues Jesús no había sido necesario que muriera, pero lo hizo porque nadie los lograba cumplir. Completos nadie. Y eso no salvaba. Cumplirlos no salvaba. Entonces él dice, no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Entonces, muero con Cristo, y cuando uno dice que muere con Él es, muero a mis pasiones, muero a mi humanidad, a mis deseos, a mi propósito por recibir el de Él. A las cosas que me gustan pero sé que no están bien. A las cosas que me gustan pero sé que no están bien, a mis pecaditos divertidos, a esas cosas, porque entiendo que en el propósito de Él hay una vida mejor, hay una vida de más gozo, hay una vida de más paz. Entonces dice, con Él estoy crucificado, entonces muero con Él, pero entonces vivo con Él. Y vivo con Él a un nuevo propósito, vivo con Él a una nueva perspectiva de la vida. Entonces ya no me importa cómo mi amiga, digamos, de aquí al lado, tiene su manera de vivir, cree que el éxito es de X o Y manera, tiene muchos novios, o yo qué sé, ya les he contado nuestra historia. Ya eso no me importa, porque con Cristo estoy juntamente crucificada y ahora vivo como Él ha determinado que viva. Y miren lo que dice el siguiente versículo, que quisiera que hay más abajo, pero no lo haces tanto. Ya. Miren lo que dice Filipenses 3:9. Léelo tú. Dice, y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Aquí habla 3 cosas que quiero resaltar. Ahí están: experimentar, sufrir. Bueno, 2. Experimentar y sufrir. Es necesario, y la Biblia en otra versión, el mismo que escribió esta carta, Pablo, dice en otra versión que me impacta porque dice, bien sea que viva o muera, lo importante es que mi vida glorifique a Dios. Y díganme si eso no le rompe a uno la cabeza. O sea, pues la verdad no me importa si muero mañana o si vivo, lo importante es que mi vida pueda darle gloria a Dios. De que vean a Catherine, vean a Eduardo, vean a Dylan y digan, uy, la gracia de este niño es increíble, o sea, ¿cómo la logras? Les voy a decir algo, estuve en una entrevista de trabajo, me vino a la mente, estuve en una entrevista de trabajo en la que la verdad yo no tenía, o sea, yo quería estar porque era un mejor trabajo, pero yo no tenía ni idea de muchas de las cosas que se pedían para ese puesto. Y yo llegué y todo el mundo decía, no, yo he tenido esta experiencia, yo he tenido esto, yo he estado en esto, y yo, no, o sea, yo qué voy a decir, yo por qué me postulé, yo no sé nada. Y yo, bueno, no importa, vamos a sacar la cara de esto, no, Señor, dame gracia. Uno dice, Señor, dame tu gracia porque yo, o sea, Angélica sola no va a vender nada, pero tú sí. Entonces, si tú quieres que este trabajo sea mío, adelante. Y nos pusieron una prueba. Nos dijeron, no, tienen que vender, o sea, bueno, una prueba, ahí, delante de todos. Y yo hasta creí que la había entendido mal. Tenía que elegir, inventarme un producto y vender algo loco. Y yo creí que había entendido mal, sin embargo lo dije, y al final tenían que votar por el mejor, y votaron por mí. Yo no le entendía, yo, ¿qué?
pero sí fue terrible, bueno, no mentiras. Y yo, bueno, súper bien. Al otro y a la otra entrevista, eran como 800 entrevistas. No, que listo, pasó el primer filtro, la siguiente entrevista con los jefes. Y ellos me dicen esto, que a esto voy, me dicen, no, es que, ¿por qué crees que estás acá? Si al lado de todos ellos tú eras la que menos experiencia tenía. Y ellos hasta la mismos más lo chiquita. sabían. Era la más chiquita, o sea, todos eran señores de, no sé, eran viejos, bueno, no, viejos no, eran ya señores. Y yo era una chinita, o sea, yo nada. Y ¿por qué crees que estás acá si eres la que menos experiencia tiene en el cargo, la más joven, no sé qué? Y yo les dije, yo no sé. yo no sé, pero estoy dispuesta a aprender. Bueno, dije varias cosas. Y entonces ellos me dicen, ¿sabes por qué estás acá? Porque identificamos en ti. Ellos lo denominaron una aura Energía. y una energía, una vibra, dijeron, diferente. Es que yo no sé qué es lo que tienes, pero hay algo diferente, como una aura toda, no sé cómo, así todos energéticos. Y yo, ya. Pero que entendí, y cuando lo hablábamos con mi esposo, entendíamos que no es ninguna vibra, no es ninguna aura, no es que yo haga yoga, nada. Es la gracia de Dios. Es como Él te usa a Andrés, usa a Daniel para darle la silla en el Transmilenio, usa cosas que nos dan gracia al lado de la gente, ¿sí? Que realmente nos hacen ver diferentes. A eso iba, que nos hacen ser diferentes y querer ser diferentes. Y un ejemplo de eso es que usted ve, y sin querer discriminar a un ñero en la calle, esos que van así, y usted ya de una vez ve eso y usted dice, uy, este man está repaila y es repaila. Y se cambia de cera. Y se cambia de cera, ¿sí? Eso mismo se pasa, baja del bus. Eso pasa en el mismo modo y del sentido contrario. No. Es verdad. Así pasa, así como hay una persona que usted vio, me pasó, que usted ve que se subió al bus y ya lo vio, que usted dice, no, yo me bajo porque me robaron, o sea, así como ocurre con lo malo, ocurre con lo bueno. Y qué bueno que cuando estén al lado suyo, más bien, en vez de bajarse del bus, se quieran sentar al lado de ustedes. Y no solo sentar, sino que en una entrevista usted sobresalga. Y en un estudio usted también tenga gracia para repetir ese quiz, o yo qué sé, pero que Dios les dé a ustedes esa gracia que los diferencie del resto. Por eso dice aquí que es experimentar y sufrir ciertas cosas, digamos, cohibirnos de nuestros deseos tan humanos por hacer lo que Dios dice. Y el final de este verso ahí mismo en Filipenses, que es algo que quiero que se lleven, y el mismo Pablo lo dijo, y quiero que usted diga esto. No quiero decir, miren lo que dice él que ya había hecho 200 cosas, es increíble, pero él dice, no quiero decirles que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual fui primeramente, para la cual Jesús primeramente me hizo suyo. Y vuelve y lo repite. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Concéntrense en esto. Olvido el pasado. Cami, si quieres muteas tu micrófono, porfis. Dice, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así, avanzado hasta llegar al final, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio. Es increíble porque no nos dice, bueno, si usted quiere seguir, haga toda esta lista. No, simplemente nos dice como, olvido el pasado, ya, no importa qué hice, qué viví, qué dejé de hacer, fijo la mirada en lo que tengo por delante y avanzo para terminar la carrera y recibir el premio. ¿Y cuál es el premio? Pues, 1, salvarnos, y 2, tener una vida aquí plena. Entonces, este era el mensaje que les quería compartir. No, la gracia abunda, claro, todos los días la gracia abunda, porque la palabra dice que Dios es bueno porque el sol sale sobre justos y sobre malas personas. Entonces la gracia sí abunda.
pero que abunde en nosotros porque reconocemos que no es por nosotros, sino porque Él nos amó primero. Y ahí vamos a encontrar también el propósito de nuestras vidas, cuando reconocemos que en Él tenemos la gracia. Entonces, chicos, ese era el mensaje de hoy. Los animo a que reflexionen sobre la gracia. Es imposible negar o ocultarla. Y que me cuenten qué opinan ustedes del tema. Hablen. O ya se están durmiendo. No, Pues hoy, Dale, Cami. no, pues hoy sí, la verdad, la enseñanza fue como un poco, como contradictoria, no sé. Habla. Sí, no, ya eso, pues, o sea, la enseñanza fue esa, como muy contradictoria, pues la verdad me perdí en varias cosas. Ok. Cuéntanos qué. Pues en el sentido de cómo es la palabra. O La sea, gracia. sí, exacto, o sea, ama, Dios ama. No se escucha bien, Cami. ¿Alguien más? De pronto Daniel, ¿qué opina? A ver si Cami Daniel le puede hacer un resumen a Cami. Y ya te aclaramos, igual ya concluimos. Yo entendí, pues, la gracia. Yo estaba también pensando mucho que como lo que decía Pablo también, el apóstol Pablo, en el versículo que leían, que más que todo yo creo que es la intención, o sea, la intención que él tomó hacia lo que representa la gracia. Porque, pues, como decían ustedes, que algunas personas toman la gracia o como decía el versículo, que toma la gracia como si fuera algo normal, o sea, como algo que sí lo tengo y ya sigo normal. Pero es como reconocer la importancia y la intención con la que la voy a utilizar. Porque es muy importante que cuando uno vaya a tomar esa decisión de seguir al Señor, no sea como que porque estoy obligado, porque hago parte de una religión, sino porque es la intención de mi corazón y por lo que Él ha hecho por mí, o sea, es ese cambio que Él ha hecho y todo lo que Él vivió para hacerlo por nosotros. En sí, pues me gustó mucho también el tema sobre la gracia y aprendí también mucho sobre ese tema. Dale, Andresito, ¿qué comprendiste tú que ibas a hablar también? Pues digamos que, no sé, en contraste de pronto con algo que vimos como la semana pasada, de de una canción, no me acuerdo la banda, pero se llama El Veneno. ¿Sí se acuerdan ustedes? Sí. Que nosotros, digamos, yo lo siento así, como que nuestro cuerpo es como, no sé, es como algo que, digamos, que tiene como, o está programado de cierta manera para que actúe como de cierta manera en algunas situaciones. Entonces es como si él fuera el que carga con toda el pecado, por decirlo así, como que el que tiene el programa para, no sé, hacernos como pecar en cierta medida, ¿sí? Y la gracia es algo como para contrarrestar eso. Entonces, pues digamos que no debemos abusar como de ese regalo, porque pues en teoría si nosotros vamos a vivir en Jesús, es porque morimos a nuestro cuerpo, ¿sí? Y empezamos a tener una vida espiritual. Entonces no podemos tener la capacidad de vivir dos vidas porque pues no se pueden. Como escuché por ahí una vez una parábola que decía como que de una misma fuente no sale agua salada y agua dulce. Es imposible. Entonces, lo mismo pasará con nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestro espíritu, al decir que si morimos a nuestro cuerpo y a eso que nos ata, no podemos vivir, digamos, si morimos al cuerpo y vivimos en la gracia, no podemos luego volver al cuerpo y seguir como pecando y ese tipo de cosas.
Entonces, como que lo siento así, o sea, se me aclararon ciertas cosas y el hecho de siempre estar como buscando la gracia, eh, pues es de todos. Digamos que así un apóstol que estaba con Jesús y es una persona extremadamente espiritual y ha conocido de él y estaba lleno de su gracia y aún así estaba buscando seguirlo y porque aún así no es perfecto. Entonces, digamos que nosotros también debemos como dejar de darnos tanto látigo y más bien buscar como la gracia de Dios. Y intentando ser pues perfectos, es muy complicado que lo lleguemos a hacer, pero pues estar en ese camino es algo y esa gracia nos puede ayudar bastante como para alejarnos de o continuar muriendo al pecado y seguir pidiendo la gracia. Y ya. Exacto, súper ese resumen. ¿Y saben por qué? Solo complemento porque estaba ligado al propósito, porque cuando entiendo todo lo que Jesús hizo, su gracia y demás, me acerco al propósito que Él tiene para mí. ¿Por qué? Porque ya no se trata de cumplir un propósito egoísta de Angélica quiere ser la presidenta de Colombia, sino, Señor, ¿tú qué quieres de mí? Y cuando yo deseo agradar a Dios, ya mi propósito deja de ser egoísta y solo con lo que quiero, sino que busca agradar a Dios y estar ahí. Listo, yo quiero como también complementar y resumir para que nos quede claro, Cami, y pues si no te queda claro igual lo hablamos, no hay lío. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido, ¿sí? Y lo hablaba yo la sesión pasada. Aun cuando fuimos pecadores, Jesús vino y murió por nosotros para darnos salvación, ¿sí? Aun cuando no lo merecíamos, Jesús quiso salvarnos. ¿Y qué es lo que hablábamos hoy? No queremos abusar de ese regalo. Ah, no, pues Jesús me salvó, entonces yo peco y hago lo que quiero. No, ponemos de ejemplo al apóstol Pablo que él decía, no puedo pecar, sino lo contrario a eso. Me crucifico juntamente con Cristo. ¿Y qué quiere decir que me crucifico con Cristo? Quiere decir que dejo de pecar, que dejo de hacer lo que me gusta y sé que está mal, para hacer las cosas que Cristo quiere que yo haga bien, para recibir ese propósito. ¿Y cuál es ese propósito a la larga? Que tengamos vida y plenitud. ¿Sí? Felicidad, abundancia, vida, plenitud, que fue el que también hablaba el man al principio del video cuando Dios hizo al hombre. Le dio señorío sobre todos los animales, sobre toda la tierra, sobre todos los árboles, no tenía que trabajar y a la final eso es lo que Dios nos quiere volver a dar, la salvación y la plenitud por medio de un regalo inmerecido, pero nosotros queremos corresponder a ese regalo por medio de dejar santificarnos y sacrificar nuestro cuerpo para no hacer las cosas malas. ¿Sí? Ok, sí. Ok. No, lo importante es entender lo importante que es la gracia. Para lo que decía Andrés ahorita, no latigarnos porque no, ya la he embarrado muchas veces, ya para qué lo intento, o para juzgar a otros y decir, ay, esos siempre dicen que lo hacen bien y nunca lo hacen. No, es que todos estamos en el trabajo de ser mejores, en el trabajo de perfeccionarnos. ¿Y qué es lo único que nos da como esa garantía? La gracia de que por más de que yo me esfuerce, por mí misma no voy a alcanzarlo, pero ya lo tengo, por Jesús, por su salvación, entonces la recibo y empiezo a cambiar mi forma de vivir. Eso también es lo que hablábamos la vez pasada por interno en chat, Eduardo, ¿sí? No es que hoy día soy cristiano y mañana soy perfecto, pues porque es imposible, pero sí un esfuerzo por mejorar y ser mejor persona y cambiar y dejar de pecar. Y eso es gracia, recibir la salvación cuando no la merecíamos. Y ya no sé si alguno tiene otra pregunta o otro aporte. Jimena, Eduardo, Andrés 2, Catherine, Dylan. O todo claro. ¿Alguno quiere decir algo? ¿Quiere preguntar algo? No, ya todo claro para mí. Súper, me alegra. Cristian, Cami. Listo, chicos, bueno, un gusto tenerlos. Toca reunirnos para pizza. Sí. Uy, sí. Toca reunirnos para pizza. Bueno, chicos, ahí donde están, un momentico, oramos 2 segundos. Y bueno, Dios, te damos gracias por esta noche, gracias por
darnos un espacio de poder conectarnos contigo, con tu palabra, porque entendemos que nuestro propósito mayor y único lo encontraremos cuando nos acercamos a ti, porque tú tienes pensamientos más grandes que nuestros propios sueños. Lo que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, son los planes que tú tienes preparados para los que te buscamos. Por eso, Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a acercarnos a ti para encontrar un propósito de vida real y eterno. Gracias, Señor, por esa gracia inmerecida que nos has dado, porque solo a través de ella que podemos acercarnos a ti, no castigarnos y saber que aunque tenemos muchos errores y fallamos porque somos humanos, podemos volver a ti con ese boleto de gracia que nos da entrada a hablar contigo y a estar contigo. Ayúdanos, Señor, a recibir esa gracia con humildad y que cada día queramos ser mejores para ti en todo lo que hagamos. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Bueno, chicos, un gusto tenerlos, verlos. Vamos a ver, les estamos confirmando cuándo es nuestra salida pedagógica. Listo, muchachos. La convivencia. Eso, la convivencia. Con tapabocas. Bueno, Kate, gracias a ti por estar conectada y buenas noches también para ti. Kate nos promete cantar en una otra sesión y poner su cámara. O en la convivencia lleva guitarra y canta. Oh. Eso. Bueno, eso sí, muy bien. Bueno, chicos, un abrazo psicológico, como decían por ahí. Los queremos. Los queremos. Cualquier cosa que necesiten, ahí estamos. En el chat, en el interno, cualquier pregunta, cualquier necesidad. ¿Están leyendo el devocional que les estamos mandando? ¿Algunos? Vamos a hacer un quiz. Sí, muchachos, el devocional se los mandaré el sábado de esta semana. No se los mandé como generalmente porque les mandé la grabación a los que habían faltado, que fueron hartos. Así que este sábado tenemos el devocional para que porfa lo escuchen. Lo escuchen, es más chévere. ¿Listo? Bueno. Dale. Un abrazo, cuídense mucho, buenas noches. Chao, Dani. gracias. Chao, chicos, gracias. Por Facebook porque se los mandas en el grupo de WhatsApp y a ti no te lo he mandado nunca, entonces te lo voy a mandar. Perdón. Bueno, chao muchachos. Chao, chao.